José, dando un poquito seguimiento a lo que estabas hablando, el hecho de que existan estas barreras es de alguna manera un reflejo de una situación mucho más grande y mucho más compleja. Pues no es el problema en sí, no es que existen estos puntos de chequeo, sino que existen dentro de un contexto que obliga de alguna manera o que crea la coyuntura para que existan estos puestos de chequeo, y eso crea un dilema que se refleja mucho más de manera macro en la sociedad israelí. La sociedad israelí es una sociedad democrática, una sociedad que crece de una perspectiva occidental, liberal, pero que tiene que vivir una situación de ocupación. ¿Cómo balancea Israel poder mantener este espíritu democrático, humanista, de derechos humanos, de ser un país occidental, liberal, democrático, con la situación de tener que mantener los territorios? ¿Cuáles son las consecuencias de tener que mantener este balance, de tener que vivir entre estas dos complejas situaciones y realidades? Yo creo que no está balanceando. A mí me parece que la ocupación, y hay que decirlo con todas sus letras, hay una ocupación de prácticamente 52 años, está contaminando la democracia israelí. La ocupación no es nada más de un territorio, es el control de millones de personas, además de ser además de ser inmoral, ¿no? desde la perspectiva humanitaria, insisto, es un crimen de guerra. Los asentamientos que apenas se mencionan, es un asentamiento judío. Bueno, esos asentamientos dentro de lo que es Cisjordania obligan al Estado de Israel a controlar el 60% de un territorio que no le pertenece de acuerdo a la ley internacional. Pero bueno, contestando esta pregunta, no creo que haya un balance. Israel no es un Estado que viva seguro, en buena medida por la situación permanente, una ocupación que en teoría iba a ser temporal. No me parece que sea un Estado cuya democracia esté asegurada, justamente porque de este mismo sistema al que comentas, Moy, emergen dos sistemas, ¿no? Por un lado es una democracia con instituciones, con división de poderes, con elecciones cada tanto, con libertad de expresión todavía, con medios libres, y por el otro, de ese mismo sistema, de esas mismas instituciones, emana toda una dinámica, todo un aparato militar de control del pueblo palestino. Entonces, dicho sea de paso, hablando de puentes, en el cortometraje no se menciona Palestina, aunque son la mayoría de los personajes. Ni siquiera se mencionan sus nombres, salvo en una sola ocasión. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Es un balance que no existe. Es una democracia, la israelí, que está cada vez más disminuida y en buena medida debido a estos 52 años de ocupación. Yo creo que no existe, incluso hoy en día salió apenas una encuesta la semana pasada, y es una encuesta que el 78% de los israelíes considera que el control de los palestinos no es bueno para Israel. Incluso dice el 71% de los judíos en Israel considera que es un problema moral para Israel. Sin embargo, ¿por qué percibimos que la única voz que podría decir que tiene problemas en ese sentido es la izquierda? Y me voy a tomar unos minutitos para dar mi opinión, y es lo siguiente. Hay una pregunta muy fuerte que yo desde chiquito me he hecho, y es: ¿cómo puede ser que los judíos aquí estamos? ¿Cómo puede ser que después de tantas desgracias, después del Holocausto, logramos tener hoy en día un país que es de los más felices del mundo, el cuarto país que va a mandar va a tocar la luna? Es algo muy impresionante. ¿Cómo puede suceder?
Una de las respuestas que más me gustan es la respuesta del sionismo de Herzl. Im tirzu ein so agada. Nosotros lo que queremos, nos las creemos que lo podemos lograr. Pero hoy en día quiero compartir con ustedes una definición distinta. Una definición diferente, una razón distinta. Y es que creo yo que los judíos tenemos algo muy en especial. Y lo voy a tratar de comparar con la educación. Hoy hay una tendencia en la educación que decimos la educación debe ser personalizada. Si un niño que tiene la capacidad de sacarse 10 en un examen llega con su papá y se saca 9, probablemente el papá esté contento de que el niño se sacó 9. Pero si un niño que tiene la capacidad de sacarse 6 y se saca 7, igual en la escuela y en la sociedad lo marcamos como un niño de 7, no lo marcamos como un niño excelente para él. En el judaísmo existen 3 conceptos que quiero decir. Uno es el concepto de Sha'at HaDahak, cómo debe uno de reaccionar en una situación de apremio, en una situación en la que no tengo de otra. Y existe el concepto de Lejatjila y Bediabad. ¿Qué quiere decir? Lejatjila es cuando yo hago las cosas al 100% con mi mejor esfuerzo, y Bediabad es como decir la ley del mínimo esfuerzo. Dice el judaísmo algo impresionante. Cuando una persona está en una situación de apremio y lleva a cabo una situación que en otra realidad sería Bediabad, sería del mínimo esfuerzo, si esa persona está en situación de apremio, para él es 10 de calificación. No conozco otra sociedad que pueda dar un 10 de calificación a una situación que en cualquier otra situación parecería inmoral. Creo yo hoy en día que Israel se saca casi 10 de calificación en situaciones en las que son apremiantes y no tiene de otra. El primer ministro actual de Israel podría buscar la solución de alguna manera distinta, pero él no buscó esta realidad. Tampoco el primer ministro que estaba antes buscó esa realidad. Es una realidad que nos ha sido provocada no solo por las decisiones de Israel, sino por las decisiones de nuestros propios vecinos los palestinos. Entonces yo quiero centrar mi respuesta en la realidad que se está viviendo en ese momento, como la realidad de estos soldados que están viviendo ahí. Hoy en día, ¿qué es lo mejor que puede hacer Israel? Y creo que ese es el esclarecimiento correcto. Israel, a pesar de todo, busca democráticamente que se encuentren soluciones al problema. Hay que aclarar que hoy en día más del 90% de los palestinos viven en una autonomía. Quiere decir que ellos tienen elecciones democráticas organizadas por su propia dirigencia en la que podrán escoger a sus líderes. Democráticamente ellos tienen instituciones y tienen apoyo económico del mundo que podrían crear o construir los hospitales que no necesitarían ir a Gaza. No todo es culpa de Israel. Hoy en día yo sí lo creo y me enfrento en públicos que son públicos incluso no judíos. Es muy fácil cuando el corazón te dice que te alinees con Israel. En la realidad que vive Israel, creo que en la mayoría de las situaciones toma excelentes decisiones. Un país que genera ONGs como la de la mamá del soldado, en la que van a verificar lo que sucede en el Maxón, en el retén, en la barrera. Lo que es interesante es que, por ejemplo, el único que menciona la palabra blanco o negro dentro del documental es este soldado a su mamá que es la que viene a rescatar los derechos humanos. Él ya no puede con él, le dice, no puede ser que todo lo veas como negro y blanco. Creo que hay que juzgar a Israel de acuerdo a la realidad en la que existe. Es una realidad que nadie queremos, pero es una realidad en la que estamos. Yo pregunto, ¿cuál sería entonces la manera en la que podríamos lograr la solución? No es posible que al único pueblo que se le tenga que checar las ambulancias es al pueblo palestino o a otros grupos que utilizan las ambulancias como terrorismo. Por eso se los digo, la decisión de este soldado representa el Sha'at HaDahak, el no tienes de otra, y te puede sacar 10 de calificación en ese tipo de situaciones. Gracias, José. Sí, yo nada más quisiera aclarar, no se trata de vilificar al Estado de Israel, mucho menos. No, estamos dentro de un ámbito donde, al menos José, ¿no? Sí. Donde llamamos José, somos sionistas, ¿no? Y eso creo que ya nos da un punto de diálogo interesante, ¿no? Yo quisiera, perdón que no te dejé muy, pero
El tema es este. Aquí nos invitaron a hablar, entre otras cosas, bueno, nos convocaron para hablar si el fin justificaba, en los medios justifican, ¿cómo es? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, perdón. El tema es qué fin estamos buscando, qué estamos aspirando. ¿Estamos aspirando a un Estado judío, democrático, liberal? ¿O estamos aspirando a un Estado, pues, como pinta en los últimos años, cada vez más tirado a posturas de rechazo al otro, de cada vez menos democrático, no lo suficientemente, este Estado liberal con el que se fundó de bienestar, que poco a poco se ha ido desangrando, ¿no? Debido a la situación de ocupación. Entonces, empezar a pensar por ahí, ¿no? ¿Qué fin queremos? ¿Queremos un Estado democrático judío? La ocupación, como lo dijo Sharon, como lo dijo Rabin, como lo medio dice Netanyahu, pero hace otras cosas, no es la salida, ¿no? Y de acuerdo a la ley internacional, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental son territorios ocupados. Y el Golán, a pesar de que el señor Trump ayer se lo regaló a Israel, pues el señor Trump no es la ley internacional, ¿no? Finalmente ahí es un territorio ocupado. Entonces también eso tenemos que ponerlo en la mesa. ¿Qué es lo que ha hecho Israel en estos 52 años? Ha construido asentamientos sin parar. Desde el 93 que se firmaron los acuerdos de Oslo al día de hoy, los asentamientos en Cisjordania, sin considerar Jerusalén Oriental, han crecido 4 veces. De 110.000 judíos, hoy en día en Cisjordania estamos hablando de 450.000, más otros 200.000 en Jerusalén Oriental. Entonces, Israel toma decisiones. En lo que no coincido es de que son las circunstancias. Las circunstancias Israel las ha impuesto. En este conflicto Israel-Palestina hay 2 actores y uno es sumamente más fuerte que el otro. Es un conflicto asimétrico. Entonces las decisiones las impone Israel. Israel es el que controla la población. Israel es el que cobra los impuestos palestinos y luego juega a ver si se los da y cuánto les da para que puedan operar su municipalidad. Israel es el que controla sus deberes municipales. Israel es el que controla el agua. Israel es el que le da permiso a cada palestino si puede entrar o salir. Perdón, ¿y Gaza? ¿Es que estás hablando de los palestinos? Los de Gaza. Estoy hablando de Cisjordania, pero Gaza también está bajo control israelí. Pero Gaza también está bajo control israelí. O sea, sí, está bajo control israelí. Las fronteras, 3 de ellas están bajo control israelí. Un pescador de Gaza que necesita salir a pescar tiene hasta 5 millas y si se pasa, le dispara. Está bajo control israelí. Pero Gaza es un tema caliente ahora además. O sea que además, perdón, pero van 11 años de bloqueo que han fracasado. El bloqueo ha fracasado. Israel no es seguro. Jamás y todas las milicias palestinas terroristas cada vez están mejor armadas, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que pasa. Entonces, el bloqueo no ha funcionado. Benny Gantz ayer fue muy enfático y muy claro en ese aspecto, ¿no? El bloqueo lo único que ha hecho es generar más odio y generar mayor inseguridad para el Estado de Israel. Y las pruebas están leyendo lo que está pasando en el Internet. Pero bueno, vamos a dejarlo acá para seguir. Yo quiero aclarar el tema de ocupación. Y aquí sí hay un tema ideológico en cuanto a la actitud de Israel. Yo no considero en el término de la ley internacional como ocupación, hasta la última resolución que Estados Unidos decidió no vetar al final del gobierno de Obama. La realidad es que son territorios en disputa de acuerdo a la ley internacional, en el sentido siguiente, y es lo que quiero aclarar. Estamos en territorios que Israel no se ha anexado y por lo tanto tienen una ley militar. Entonces esa ley militar de ocupación es un tema distinto al tema del territorio en sí, ¿ok? Lo que quiero decir es lo siguiente: hay gente que en Israel sostiene, incluso la derecha, que lo que debe de hacer Israel es anexar esos territorios, y anexarlos implica que le tendrías que dar derecho 100% a todos los habitantes, si fueran congruentes. Si es no, sería un problema, compartimos el problema.
Pero lo que quiero comentar ahorita es que Israel, el problema es que no se ha anexado ese territorio. Y eso demuestra, a pesar de la construcción de asentamientos que se ha dado en el último tiempo, y es que Israel no ve en esta realidad una situación permanente. ¿Ok? Permanente me refiero a una actitud de yo quiero territorios que puedo intercambiar por otros territorios, puedo mantener judíos viviendo en estos territorios. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente, y al final lo digo. Supongamos que uno de los obstáculos y de la política israelí es la construcción de esos asentamientos. ¿Qué razón existe para aceptar que no pueden haber judíos en un Estado palestino, como los hay en un Estado judío? Yo quiero interrumpir porque nos... Sí, y yo creo que es una pregunta, muy interesante para debatir si existiera un Estado palestino, si los judíos que viven ahí podrían vivir en el Estado palestino con personas igual que hay árabes que viven en el Estado de Israel, pero creo que es una pregunta diferente. Ambos dijeron, o sea, José dijo, porque pues van a cantar la nave del olvido, que la ocupación está desgastando la democracia israelí, que hay una situación que es cuestionable desde el punto de vista de la ley internacional. José dice, la gran mayoría de los judíos en Israel dicen que no es bueno el tener el control encima de los palestinos, que es algo que no es positivo para Israel. Y sin embargo tenemos un problema porque efectivamente, si como dicen algunos se anexan los territorios y le das derechos ciudadanos a todos los palestinos, se acaba la mayoría judía en Israel. Israel ya no sería un país judío. Y si no les das los derechos, entonces estás en un estado de apartheid por definición, entonces ya no sería un estado democrático. Por otro lado, si te sales de los territorios hoy en día, pues existe el riesgo de seguridad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salimos de esta situación? Yo no voy a dar mi opinión mi opinión particular porque como moderador no es mi papel hoy dar esto, pero entra dentro de esa pregunta si es una situación que Israel creó por las decisiones que ha estado tomando, o es una situación que pues los palestinos también tienen responsabilidad por lo que se ha creado, pero sea como sea en la situación en la que estamos, ¿para dónde va la solución? ¿Qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Porque claramente es una situación que es insostenible, que Israel no es seguro, que vemos cohetes que ya llegan hoy en día a Tel Aviv, que seguimos viendo atentados. Hace apenas un par de semanas un amigo cercano del hijo de un amigo mío fue el soldado que murió fuera de Ariel. Entonces vemos todos los días que hay jóvenes israelíes y muchos jóvenes palestinos que mueren cada día. Entonces claramente es una situación insostenible. ¿Cómo la solucionamos? ¿Para dónde vamos de acá? Bueno, yo no voy a hablar, yo no tengo ya la solución porque pero finalmente nos dedicamos a estudiar, ¿no? Todo esto. Y existen ya proyectos y planes para poder lograr una solución. Yo soy de la idea de que si lo que se necesita es ciudadanizar, darle libertades y derechos ciudadanos a todos los habitantes de Israel y Palestina, así como los israelíes, judíos y no judíos, ciudadanos de Israel tienen derechos y votan y tienen libertad de movimiento y básicamente, no todos igual, pero básicamente tienen esa capacidad de ser ciudadanos, de poder ser ciudadanos. Los palestinos, tanto de Cisjordania como de Gaza, como de Jerusalén Oriental, ninguno de ellos es ciudadano de nada, son residentes o son habitantes, ni siquiera tienen pasaporte los palestinos. Entonces, si partimos de ahí es que esto que nosotros desde el lado de Israel, no somos israelíes, ¿no? Pero desde el lado, si los israelíes cuentan con libertades, eso es lo que tendrían que también tener los palestinos. Y lo que yo veo es que los palestinos requieren de un Estado. A final de cuentas, desde la perspectiva del sionismo, lo más sionista hoy en día es que hay un Estado palestino independiente al lado de Israel, que coexista con Israel.
si es confederación o confederación, eso es otro tema. Pero los palestinos requieren un Estado independiente, donde puedan ser ciudadanos. Abandonar Gaza, que fue lo que hizo Sharon, no fue devolverles Gaza. Sharon no negoció con Mahmoud Abbas, él abandonó Gaza y se lo regaló a Hamas. Hamas se colgó la medalla de tantos años de negociación de Arafat y de Mahmoud Abbas, no sirvieron de nada. Los israelíes se fueron de Gaza gracias a la resistencia armada. Y Sharon se fue sin negociar, se lo regaló a Hamas. Lo que yo veo como solución es que tiene que haber negociación, tiene que haber intercambio, tiene que reiniciar la negociación, tiene que parar la ocupación en Palestina. Ya hay proyectos de paz claros, como la iniciativa de Ginebra, que justamente fue una de las razones por las cuales Sharon decidió la desconexión de Gaza, donde se ha negociado punto por punto. Es todo un documento donde está negociado punto por punto todo lo que se tenga que negociar, desde cuestiones de agua, seguridad para Israel, Jerusalén, refugiados palestinos, libertad de movimiento, todo está ahí. Lo han negociado israelíes y palestinos. Lo que hace falta es más contacto. El contacto no puede ser en los checkpoints. El contacto no puede ser en el miedo, a través del miedo, porque un palestino no puede, un habitante de Palestina no puede generar de su trabajo, de la manutención para su familia, y dependa de lo que Israel quiera o le dé derechos. Un israelí no puede estar con el miedo de no poder caminar por Jerusalén por el miedo porque lo pueden acuchillar. El contacto tiene que cambiar. Y el contacto cambia en lo que nos ejemplifica esta película, por ejemplo. Ver al otro. Y no es verlo a través de una mirilla, de un arma, y no es verlo tampoco a través de una videocámara. El ejemplo está en tocar, en ver, en escuchar y empezar a humanizarnos. La ocupación ha deshumanizado a palestinos y a israelíes por igual. La ocupación, perdón que lo voy a traer, pero finalmente la ocupación es apostar por un régimen militarista. Incluso, finalmente lo que hay en Israel son militares gobernando, aunque sean elegidos democráticamente. Y el discurso militar es un discurso sumamente agresivo. Ahí vienen las gallinas, es más mujer que hombre. Ahí viene el balagán. Veamos también ese discurso que hay, en que en el otro no es un ser humano como yo. También habría que verlo. Entonces, primero a la mujer la hace de menos, por ejemplo. Gallina, el soldado que habla árabe y que es sensible es más mujer que hombre. Y por ahí había otra frase, ¿ya viste a la chica qué linda es? Cúbrete, yo te cubro. Dando luz ver al acoso. Son temas que están, que también hay que tomarlos. ¿Y qué puede ser? ¿De qué tiene que ver con el conflicto palestino-israelí? Tiene que ver también. Porque cuando no hay derechos para unos, no hay derechos para otros, ni para uno mismo. Entonces, si Israel quiere ser un Estado democrático, Israel tiene que asegurar los derechos de sus ciudadanos y, por supuesto, no coartar los derechos al otro. Voy a decir dos cosas que creo que dependen de nosotros. La primera, para solucionar el tema, es que el otro reconozca al Estado de Israel como una cuestión nacional del pueblo judío y que no nos vea a los judíos solo como una religión. En ese momento, los judíos estamos dispuestos a ceder lo que sea. Se hizo desde la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel aceptó, Ben Gurión aceptó parte de lo que sería toda la tierra de Israel. Lo hizo Menachem Begin, regresando el Sinaí a Egipto. Con negociación. El tema de negociación coincido. El tema que yo considero aquí es que los judíos, Israel ha probado que con el hecho de reconocer mi esencia, yo estoy dispuesto a ceder en muchísimas cosas. Creo que el otro lado no reconoce la esencia judía del Estado.
¿Dónde es la prueba de la esencia judía? Y no lo quiero utilizar como eslogan de Netanyahu del Estado judío. Lo que quiero decir es que durante años, Herzl lo dijo, un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. En el Estado de Israel hoy en día la nacionalidad para los judíos es la nacionalidad judía. No tiene que ver con cuestiones religiosas. La Suprema Corte de Justicia definió hace unos años que no existe la nacionalidad israelí. Existe la ciudadanía israelí y la nacionalidad ya sea árabe o ya sea una nacionalidad judía. El hecho de que me reconozcan a mí como judío, el derecho a tener un Estado, que no me vean como religión nada más, es importantísimo y eso va a hacer que se cedan muchísimas cosas. ¿Cuándo veo yo que no están reconociendo esa parte? Con el argumento del derecho al retorno de los refugiados palestinos. ¿Por qué? Porque saben bien ellos que nuestro dilema es un dilema demográfico. Queremos que el Estado de Israel siga teniendo mayoría judía, porque es la única manera de asegurar que el Estado siga siendo judío cuando somos democráticos. Entonces, si ahorita le daríamos derecho a voto a todos los palestinos, estaríamos prácticamente en 50-50. Y aquí va otra realidad. ¿Por qué la idea de Aliyah es tan importante para el Estado de Israel? Porque hoy en día el pueblo judío sigue estando en su mayoría fuera del Estado de Israel. Entonces aquí es un factor importante. Si la única manera para mantener el Estado judío y si todos tuvieran derechos, si todos fueran ciudadanos, es que la mayoría sea judía, estamos en un problema porque no podemos vivir apostando. Necesitamos que el otro, que el mundo nos reconozca como judíos, y eso es lo que ha peleado Herzl desde hace 100 años. Aunque la realidad sucede, ellos no reconocen la parte nacional del pueblo judío de tener un Estado. Ese yo creo que es la solución. ¿Por qué lo digo así también? Porque si tú analizas en la cuestión de los símbolos del Estado, la manera en la que se maneja el Estado, la situación del Estado, parecería que los argumentos o los símbolos judíos que tiene el Estado ya son parte de una actitud incluso apartheid de Israel, como podría ser que no tienen derechos. Está mal que tengamos un Estado con una estrella de David, está mal que tengamos un Estado donde la semana empiece en domingo, está mal que tengamos un Estado donde Kippur sea un día completamente no laboral, está mal que rescatemos esos símbolos nacionales del judaísmo y que el Estado de Israel abogue por la cuestión judía también como cuestión nacional. Entonces reitero, si ellos reconocen que los judíos debemos de tener un hogar nacional, al final del día, creo yo, Israel lo ha aprobado, que acabamos reconociendo toda la situación. Nosotros queremos que exista un Estado palestino. ¿Por qué? Porque es la mejor situación de arreglarlo. Hay tres maneras de solucionarlo, y aquí voy a decir algo interesante. Meretz, por ejemplo, acaba de salir una encuesta, le preguntaron a los votantes de Meretz, ¿cuántos de ustedes están a favor de la solución de dos estados? Yo diría que el 100% contestaría que sí. La respuesta es 79%. ¿Cuántos de ustedes realmente votantes de Meretz se oponen a anexar la margen occidental? Se oponen solamente el 50%. Es impresionante el tema. Y si le preguntan, ¿cuántos de ustedes están a favor de una anexión total con derechos políticos para los palestinos? El 14%. La realidad es que aquí existe un tema, y es que creo que nadie de nosotros estamos dispuestos a ceder la existencia de un hogar nacional para el pueblo judío. Reconóceme eso, ya sea que entres como ciudadano, ya sea que seamos mayoría judíos, ahí tal vez dentro de nosotros está la solución, o simplemente que se cree otro Estado palestino. El tema aquí no es territorial, es tema de reconocimiento, una tarea que ha buscado Herzl, que buscó Herzl desde 1897. Reconóceme como Estado judío en cuestión no religiosa, sino quítame la parte religiosa y reconóceme que soy un pueblo. El tema aquí es que para mucha gente sigue costándole trabajo decir, ¿por qué los judíos se merecen un país? ¿Son una religión? ¿Por qué no nos merecemos? Yo te pregunto a ti, ¿por qué nos merecemos un país? Si el otro reconoce ese derecho en mí, Israel va a ceder lo que fuera. Gracias, José.